Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso al panel llamado Transición Energética en el Caribe Colombiano. Este panel estará moderado por el señor Juan Carlos Campos, quien es doctor en Ciencias Técnicas del Instituto Politécnico de Odesa, Ucrania. Es además profesor asistente de la Universidad del Atlántico y miembro fundador de la Red Colombiana de Investigación en Eficiencia Energética. Él estará acompañado por el ingeniero Omar Prías, director de la Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética, director del Grupo de Investigación en el Sector Energético, profesor de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, el ingeniero Gerhan Bermejo, líder ambiental Prime Energía Colombia. También lo acompañará la ingeniera Milen Balvis, decana del Departamento de Energía en la Universidad de la Costa CUP, directora académica del doctorado en Ingeniería Energética. El ingeniero Jordan Cruz también nos acompañará. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en gestión eficiente de la energía, candidato a magíster en sostenibilidad, con más de 7 años de experiencia en el sector desarrollando y vendiendo proyectos de energía solar. Líder de negocios de minigranjas en Solenium S.A., dedicando el último año a promover y desarrollar la generación distribuida en Colombia. También estará con nosotros el ingeniero Ricardo Stan, gerente de Energy for the Caribbean y de Sphere Energy SAS. Bienvenidos todos a este espacio. Por favor, les invitamos a pasar al escenario. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el panel. Primero darles la bienvenida a los invitados que tenemos acá en el panel de los diferentes sectores importantes que tienen que ver con la transición energética. El objetivo de este panel que nos vamos a plantear es ver los avances que ha tenido ya el proceso de transición energética en Colombia en cada uno de los sectores a los cuales pertenecen y los cuales representan nuestros panelistas. Como ustedes saben, la Ley de Transición Energética 2099 de 2021, que Colombia sacó en julio de ese año, a partir de ahí comienza a fortalecerse todos los procesos de transición energética en el país. Ya recientemente, el próximo mes vamos a cumplir 3 años de emitida la ley. Entonces, ya deben haber existido avances en cada uno de los sectores para lograr los objetivos que se planteó la ley de transición energética. La transición energética en Colombia y a nivel mundial, pues si la podemos resumir, no es más que un modelo diferente de generación, distribución y uso final de la energía. Que en el caso particular de esta transición, a diferencia de las otras a las que se han referido otros expositores acá en este día, es que esta transición se hace con un objetivo, y es reducir los gases de efecto invernadero para garantizar una sostenibilidad ambiental, ya que estos gases son la causa
de los cambios climáticos que queremos evitar en el futuro. Entonces, esa diferencia pues condiciona un poco también la forma y los escenarios en que nos planteamos hacer esta transición e incluso la rapidez con que hay que hacerlo. Entonces, como primera pregunta, queríamos plantearle a los panelistas, para todos, que por favor nos explicaran, en primer lugar, la organización a que ellos pertenecen y cómo está vinculada esa organización a la transición energética en estos momentos, para irnos conociendo y después ir profundizando hasta llegar a cómo o cuáles han sido los aportes de ese sector a la transición energética. Aquí comencemos por el doctor Omar Prías, director de la red de investigación en eficiencia energética a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias a todos aquí, a los compañeros de mesa, y a los asistentes, con relación al comentario que hace el profesor, y que creo que es pertinentísimo. Tengo varios comentarios al respecto. A mí me parece que la transición se está dando en el país, evidentemente. Eso implica pues decisiones políticas, decisiones de planeación y decisiones de regulación en los tres ámbitos, y se está trabajando de esa manera. Sin embargo, considero que en este contexto en que estamos hoy conversando en estos temas, me parece que hay que darle mucho esfuerzo a la participación activa de la demanda. Creo que ese es uno de los aspectos claves. Si la demanda es activa, posiblemente logramos que la transición se vaya dando de una manera mucho más, digamos, expedita y mucho más equitativa. Cuando me refiero a eso, en el caso del sector eléctrico, que evidentemente tiene muchos años y ha habido cambios interesantes, y donde se ha orientado hacia el tema del mercado, pues implica unas condiciones que a veces no son tan adecuadas. Me refiero a que en la transición, evidentemente, lo que tiene que ver en energía eléctrica, pues corresponde a los grandes jugadores en el país, en la transmisión, en la distribución, en la comercialización, y que están pensando en contribuir también con el tema de fuentes renovables. Sin embargo, en ese modelo sí se establecen ciertas condiciones de captura de los jugadores al Estado y a la sociedad. Es decir, se está buscando un modelo de negocio aprovechando un poco esas condiciones que da la transición en este momento. No significa que no sea legítimo, es legítimo, pero el modelo hay que irlo cambiando, es decir, que los usuarios finales participen realmente en parte activa en toda la cadena, hasta donde sea posible. Obviamente la transmisión y la generación a gran escala, pues no, pero sí a pequeña escala. Entonces considero que en ese sentido hay que hacer todo el esfuerzo de orientar la transición desde el ámbito de la demanda, desde la demanda activa fundamentalmente. Creo que ahí está la oportunidad para que evidentemente, con la charla anterior a este panel, pues evidentemente las comunidades energéticas puede ser una buena opción al respecto. Sin embargo, en ese ámbito, rápidamente para no ocupar mucho espacio, sin embargo, se está discutiendo todos los modelos de las comunidades energéticas, el tema regulatorio, el tema de gobernanza, pero eso implica una capacidad que los usuarios finales no la tenemos. Entonces, ¿hasta dónde los usuarios finales van a tener una capacidad suficiente, un conocimiento adecuado, una capacidad de gestión para que puedan ser partícipes de la demanda activa en el contexto de la transición energética que ha establecido este gobierno como la transición energética justa? Es decir, que todos se ganen lo justo y que los usuarios finales tengan participación del modelo y de las oportunidades de negocio, y sobre todo del impacto en mejorar la vida de todos los ciudadanos con el tema de fuentes renovables, con lo que implica todo el tema del cambio de la matriz energética, que es de gran escala, hay que bajar la escala, el tema de la comercialización de la energía eléctrica, que es importante. Y por el otro lado, rápidamente, considero que el tema de energía eléctrica, que es histórico en el país, está organizado, pero los temas de combustibles fósiles o los derivados, por ejemplo, o los temas de gas son otro escenario que no ha sido muy tenido en cuenta en la transición. La transición va hacia la electrificación, pero de todas maneras tenemos combustibles fósiles, tenemos gas,
y hay que buscar la forma de que esa transición también cobije y tenga en cuenta esos energéticos que los tiene el país y se necesitan hasta donde sea posible para efectos de lograr una transición energética justa. Gracias, Omar. O sea que sí se está trabajando y se está trabajando de acuerdo a los escenarios que el país ha planteado en estos 3 años. ¿Sí? Es el resumen. Yo quisiera ver desde el punto de vista, Milén, académico, ¿no? Desde el punto de vista académico, cómo se está trabajando en este proceso, en estos 3 años, qué balance se puede hacer de los avances que se han tenido en la transición. Muchas gracias. Primero, agradecer que nos hayan invitado al panel. Pues un poco la presentación de que estamos en representación aquí, pues en la Universidad del Atlántico, donde siempre hemos trabajado por la transición energética y en proyectos de la mano. Venimos de la Universidad de la Costa. La Universidad de la Costa, pues, también ha tenido una tradición y viene muchos años trabajando con la Red Colombiana en Eficiencia Energética. Nosotros, desde los diferentes programas que tenemos allá en el Departamento de Energía, pues tenemos el programa de Ingeniería Mecánica, el programa de Ingeniería Eléctrica, tenemos el grupo de investigación categorizado en A1 y nuestra línea de investigación por varios años ha sido eficiencia energética y energía renovable. Esa es nuestra base y hacia allá pues enfocamos todos nuestros proyectos, nuestras investigaciones y todo el aporte que se da en todos los niveles de formación, desde el doctorado, que está pues en el máximo nivel, a los programas de pregrado. Digamos que en ese orden pues lo que hacemos es apuntar a que nuestros proyectos, todo lo que se da desde las capacidades que tenemos, pues impulsen y aporten a la eficiencia energética. Pienso que desde la universidad tenemos una responsabilidad, que es la formación de esos profesionales que van a hacer por la transición energética. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la formación, nosotros siempre estamos en constante transición, porque tenemos que prever, tenemos que saber hacia dónde va el mundo, hacia dónde está impulsándose todo lo que tiene que ver con la investigación, todo lo que tiene que ver con la innovación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Y así pues aportar y entregar esos profesionales que realmente van a trabajar en función de esto. Entonces nosotros como formadores tenemos esa gran responsabilidad, tenemos que vernos desde la investigación, como le decía, pero tenemos que verlo también desde estar siempre a la vanguardia de cómo se van dando las cosas y cómo va cambiando y cómo se va transformando el mundo en ciencia, tecnología e innovación. Pienso que en transición energética ese es el aporte que tenemos que dar y en el cual tenemos que impulsar todos nuestros esfuerzos. Siempre de la mano de la empresa, siempre de la mano de las comunidades y la respuesta tiene que ser hacia esa intención. Entonces, de alguna manera, ese pues viene siendo el trabajo que estamos haciendo pues con todos los proyectos que después ya con las otras preguntas pues iremos abarcando un poco más hacia lo específico en proyectos, pero impulsar la transición energética desde la universidad es ese el compromiso que tenemos como formación y como formadores. Claro, gracias, Milén. No, claro que la transición energética primero que todo es un cambio de cultura, ¿no? Y ese cambio de cultura tiene que empezar por las universidades, por los centros de enseñanza, y lo que tú dices es extremadamente importante. Bueno, quisiéramos ver ahora la opinión de Gerhan desde la industria, de generación. ¿Cómo se ve ahí los cambios en estos 3 años del proceso de transición energética? Buenas tardes a todos. Respondiendo a tu pregunta inicial, ¿de dónde venimos? Prime. Somos un jugador, generadores térmicos. Prime es una filial de Enfrayen y esta empresa Enfrayen es internacional, tiene su sede en Nueva York y tiene plantas o activos de generación en Chile, en Panamá, en Costa Rica y aquí en Colombia. Esta empresa compró Termoflores en el año 2019 y compró a Termovalle en el 2021. Estas dos plantas
Termoflores y Termovalle tiene una capacidad instalada de 841 megavatios, 610 megavatios en Termoflores y 241 megavatios en Termovalle. Ambas son con ciclos combinados, trabajan con gas natural y hacen un aporte aproximado del 8% de la capacidad instalada que tiene todo el país. Y considero de que sí somos el soporte de la generación, de la generación de fuentes renovables. ¿Por qué? Porque la generación térmica es una generación que está disponible a cualquier hora del día, no depende de condiciones climáticas y también es muy rápida. Entonces, yo voy a contarles un poquito aquí de la historia de lo que pasó en el año 92. En el año 92 se presentó un niño. En ese entonces el negocio de la generación térmica era exclusivo del Estado, era una generación pública y en ese momento estaban en auge las plantas de generación hidroeléctricas. Entonces las hidroeléctricas, como ustedes saben, viene de una fuente renovable, son económicas y el país le apostó a eso. Y yo creo que es una historia que no debemos olvidar. El país se centró en la generación hidroeléctrica y abandonó, porque así es la realidad, abandonó las plantas térmicas que existían en todo el territorio. Y las plantas térmicas que tienen turbinas de combustión, tienen calderas, son equipos rotativos, cuando no se usan, se dañan. Es más, los costos de mantenimiento de unas turbinas que no se operan es casi mayor o igual que cuando se operan. Entonces, claro está, cuando nos fuimos a generar todo con hídricas, las plantas térmicas se abandonaron. Cuando se presentó el Niño del 92, donde no llovió, donde los embalses bajaron, ¿qué pasó? Las plantas térmicas no pudieron operar, no estaban disponibles. Y en ese momento transitorio de caos, donde a nosotros nos cambiaron el horario, vino la hora de Gaviria, racionamientos entre 8 y 12 horas, yo creo que algunos de ustedes sí se acuerdan, la mayoría creo que sí, otros creo que no habían nacido, pero fue un caos. Y las pérdidas económicas fueron monumentales, todavía los economistas no se ponen de acuerdo cuánto fue lo que costó ese apagón, pero fue un error estratégico. A raíz de eso vino la ley eléctrica y dio paso a que los privados pudieran invertir, y así nace Termoflores. Termoflores es la primera empresa del sector privado en el negocio de la generación de energía en Colombia. Entonces, ya conociendo esa historia y lo que acaba de pasar recientemente, Colombia acaba de vivir un niño, que ya vi que lo comentaron en otras conferencias, un fenómeno de niño fuerte, incluso mucho más fuerte del que se presentó en el año 92. Pero ya las condiciones eran otras, ya existían los térmicos. Y Prime, con sus dos plantas, Termoflores y Termovalle, operaron a su máxima carga 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 5 meses. Fueron 5 meses en donde 130 corazones trabajando de una forma sincrónica para poder ofrecerle al país esa energía. Porque es que también cuando hay fenómeno del Niño, las plantas térmicas también sufren un estrés, porque no hay agua y las plantas térmicas trabajan con agua. Entonces, por ejemplo, en Termoflores, que tiene su captación en el río Magdalena, muy cerquita a la desembocadura, los niveles de cloruro se suben demasiado. O sea, normalmente estos cloruros están en el orden de 15 partes por millón y en épocas de verano fuerte como este que acaba de pasar, llegaron a 1500. Entonces, ese cambio tan drástico en las concentraciones de cloruro hacen de que las plantas se estresen. Entonces, hace también que la operación de esos activos se vuelva complicada. Igualmente, en Termovalle, los niveles del río Cauca descendieron a unos valores muy bajos y fue necesario implementar una bocatoma flotante. Entonces, toda esa serie de situaciones hicieron de que pudiéramos sortear y entregar una energía en el momento que era. Y por eso me siento orgulloso y satisfecho de trabajar con Prime, porque sé que es el soporte de la generación. Y no solamente en el pasado, ahora que es reciente, sino también en el futuro, porque las plantas de generación con fuentes renovables no están disponibles todo el día. En la noche no hay sol
y el viento es casi de calma. Entonces ahí donde proyectos de este tipo entran a generar y a suplir esas deficiencias, y con eso creo que podemos tener una transición energética justa. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, ahora tenemos dos empresas que son empresas productoras de fuentes renovables de energía, ¿no? Están en el centro de la transición energética. Entonces, Jordan. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Universidad del Atlántico por la invitación. Yo también me siento muy orgulloso de la empresa en la que trabajo. Solenium es una empresa muy joven. Yo tengo 29 años y con total certeza estoy por encima del promedio de edad de la empresa. Es una empresa que nació hace 8 años en la Universidad Nacional sede de Medellín. Los fundadores participaron en un evento de barcos solares por allá en Suiza y ganaron. Entonces dijeron como, bueno, nosotros colombianos ganamos en Suiza, entonces vamos a hacer desarrollo tecnológico en Colombia. Y desde hace 8 años se metieron en el cuento de desarrollar un tracker, pero hace 8 años ni siquiera habían autoconsumos suficientes en el país como para pensar en un tracker. Y eso no los dejó pues desanimados. Ellos se mentalizaron, le dieron con toda y siguieron trabajando en su tracker en un taller donde empezó a funcionar la empresa. Ese taller lo llamaron Solab y más adelante les contaré otro Solab que ya tenemos. Entonces, como todo emprendimiento, pues se necesitan recursos para ir avanzando y que decidieron empezar a hacer proyectos de energía solar. Empezaron con las uñas, un panel, 2 paneles, pero iban creciendo, la motivación seguía y los hacía seguir haciendo proyectos y seguían trabajando en el tracker, tanto así que en el 2019 se les otorgó la patente del sistema de control del tracker y no se quedaron solo con eso. Solenium también entre sus desarrollos tecnológicos tiene un medidor inteligente con una plataforma web que utilizamos en todos nuestros proyectos para que el usuario pueda medir en tiempo real y pueda generar informes de cómo está consumiendo la energía y de cómo está generando su proyecto de autoconsumo, ¿sí? Solenium siguió camellando fuertemente y apalancándose de convocatorias del gobierno para innovación. Esto le permitió tener mucha visibilidad en el mercado. Y digamos que estas convocatorias permitían también que en momentos difíciles como el de la pandemia, Solenium hubiese podido tener un respaldo para contratar gente y seguir trabajando, a diferencia de muchas empresas que tal vez lo que pudieron hacer fue despedir gente. En ese entonces, con el país, por así decirlo, quieto por la pandemia, Solenium tuvo otro cabezazo y fue que cada vez hacían proyectos más grandes, pero cuando llegaban a las empresas más grandes no había como una forma de apalancarse en inversión, en financiación, en proyectos, digamos, en modalidad PPA, por ejemplo, y ahí fue donde nació Unergy. Seguramente han escuchado Unergy, es otra plataforma, es una fintech que nació en Solenium y lo que tiene es por así decirlo, la democratización de la energía. Personas como nosotros o fondos de inversión invierten en la plataforma de Unergy y estas inversiones permiten venderle en modelo PPA energía a empresarios de la industria o el comercio que pues quieren ahorrar en su factura de energía. Ahora bien, Solenium no se queda ahí con Unergy, sino que también gracias a la CREC 174 del 2021, que subió la potencia de los generadores distribuidos de 100 kilovatios a 1000 kilovatios, vimos otra oportunidad de mercado. Entonces, en ese momento pensamos, pues, bueno, estamos apalancándonos con inversión para PPAs, pero queremos ser generadores también y ser más activos en la transición energética del país. Como decía el profe Omar, no es solo con gran escala, también con proyectos más pequeños que involucren a las comunidades. Nos lanzamos a ser el primer generador distribuido del país, que nosotros llamamos mini granjas solares. Fue un proyecto de 1.3 megavatios en DC que instalamos en el municipio del Uruaco Atlántico y aunque nos decían que seguramente nos íbamos a quebrar metiéndonos en proyectos tan pequeños y con tracker, porque ahí metimos la tecnología de seguidor solar, igual nos lanzamos y cuando el Uruaco entró en operación fue pues noticia nacional porque fue el primer generador distribuido con energía solar y seguidor solar en el país.
Y hoy en día estamos viendo que el mercado de los grandes generadores se está volcando también a esto, porque los gran escala tienen muchas complicaciones de temas de licencias ambientales, licencias sociales, que la subestación esté cerca y un montón de vainas, y los generadores distribuidos no. Necesitamos un buen terreno con buenas condiciones y una red eléctrica trifásica de media tensión y hágale. Entonces, en este momento tenemos 5 generadores distribuidos ya en operación, con Unergy, ¿no?, que es nuestro aliado, sigue siendo nuestro aliado, y tenemos 8 ya construidos que seguramente finalizando este mes entran también en operación, y pues la ambición sigue para seguir construyendo generadores distribuidos que ayudan a que el sistema eléctrico pues tenga menos pérdidas, porque generamos energía ahí mismo que se consume en los pueblos cercanos a los generadores. Y como tú lo decías, totalmente orgulloso de trabajar en esta empresa. Gracias, Jordan. Ricardo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer regresar a mi casa, a la Universidad del Atlántico, universidad que me ha visto crecer como profesional y ahora como empresario. Y bueno, les cuento un poco. Sphere Energy es una compañía que nace en el año 2016 y enfocada muy a desarrollos de proyectos relacionados con gas natural, el cual ha sido pues mi fuerte, a lo que me he dedicado desde que egresé de acá de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, casi que al año de arrancar con la compañía, nos volcamos en un 100% en torno al tema del biogás, del biometano, y comenzamos a trabajar muy de la mano con la Universidad del Atlántico en el desarrollo de un proyecto bien interesante, que es el Laboratorio de Estudio de Capacidad de Generación de Biogás y tratamiento de para convertirlo a biometano. Este laboratorio incluso está muy cerca de acá, en el CELTI. Es un laboratorio que, modestia aparte, me atrevería a decir, de los pocos que hay en el país, con la tecnología con la cual contamos para poder hacer estudios de metanización de materia orgánica. Ya desde 2017 trabajando fuertemente, quizás hasta este año comenzando a recoger frutos de ese emprendimiento, muy apalancados con otra compañía que tengo, que es Energy for the Caribbean, que es una comercializadora de gas natural. Y esto, bueno, ¿cómo se relacionan estas dos compañías? Sphere Energy, el objetivo de ella es poder sacar adelante desarrollos en cuanto a biogás y biometano para poder comercializar esa energía, esas moléculas con Energy for the Caribbean. Hoy por hoy, este es un tema que incluso ya está normado, la CREC, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, por allá en el año 2012 y 2016, emitieron resoluciones en torno al tema de cómo utilizar, cómo hacer uso del biogás y el biometano que se genera en el territorio nacional. Y bueno, esto obviamente apalancado con las disposiciones de gobierno que se han emitido en los últimos años, nos ha ayudado obviamente a entrar en el mercado. No ha sido una tarea para nada fácil. Aún nos resta un camino bastante complejo por recorrer. Sin embargo, dadas las condiciones de mercado en torno a la disponibilidad del gas natural, poco a poco se está comenzando a ver gran interés en torno al sector industrial, ¿qué puedo hacer yo con esos desechos orgánicos que tengo en mi planta que hoy día estoy pagando para que se los lleven? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Puedo utilizar ese biogás o biometano en mis procesos? Entonces, estamos comenzando a trabajar fuertemente, quizás desde el año pasado, y comenzando a recoger frutos de todo ese proceso. Gracias. Bueno, ya conocemos entonces cada una de sus empresas y cómo están vinculados al proceso de transición energética, ¿no? Nos gustaría ahora conocer un poco cuáles son aquellos proyectos que ustedes tienen pensado realizar en un futuro cercano en función del apoyo a la transición energética, ya sea a las fuentes renovables, a la eficiencia energética, a
la captación de carbono, a cada uno de las actividades que tiene planteado el país o a la formación incluso de personal, etcétera, para acelerar los procesos de la transición energética. No sé quién quiera comenzar, después comienzan los otros. Omar, seguimos allá para acá. Eso se llama una coordinación perfecta. No, varias cosas. Uno, evidentemente, uno de los aspectos y de las oportunidades que tenemos en este evento es recoger la experiencia que hemos tenido con las universidades en la red de conocimiento de eficiencia energética. Hace muchos años que arrancamos con ese tema. Me parece que eso es muy importante en la transición, es decir, cómo lograr que hayan redes de conocimiento que permitan innovar y también desarrollar, ¿no?, modelos, tecnologías. Yo creo que hay unas oportunidades de oro si unificamos, por ejemplo, las competencias de los ingenieros electricistas, mecánicos, de los economistas, de los abogados. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, la disposición que se tiene en la transición, ¿no?, obviamente es el tema de fuentes renovables, pues compramos los equipos, compramos los paneles solares fotovoltaicos o las turbinas y las instalamos, pero yo creo que nos corresponde realmente desde el ámbito, digamos, de las universidades que hemos venido recorriendo desde hace años, haciendo congresos, trabajando en el tema de eficiencia energética del lado de la demanda. Me parece que hay que empezar a buscar soluciones mucho más concretas. Es decir, desde el ámbito de investigación en nuevos modelos de interacción, creo que es muy importante entre el usuario final y el sistema, por ejemplo. Yo creo que ahí hay mucho que ver y que resolver. Y también investigaciones que tengan que ver con las oportunidades que tiene el país. Yo no he visto, ahora empiezo a tener en cuenta y ve lo que tiene Colombia. Tenemos tantas fuentes de energía impresionantes, o sea, todas, desde el viento, la velocidad del viento, desde agua tenemos en cantidades, menos en La Guajira, ¿no? Pero realmente tenemos agua por todas partes, diferencias de altura, 3 cordilleras, es decir, sol todos los días del año de todo el mundo, de todos los años, en ese sentido. Entonces creo que hay un reto muy importante en ese aspecto. Hemos venido trabajando hace muchos años con las universidades en estos temas más del lado de la eficiencia, que ya lo había comentado, pero creo que ahora nos toca dar un salto en la Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética. Hemos hecho congresos, hemos hecho proyectos en conjunto con recursos del Estado, de la UDME, de Naciones Unidas. Es decir, hemos logrado contribuir desde la academia también a resolver los problemas y avanzar en los ámbitos correspondientes. Entonces, por lo tanto, creo que hay que recoger esta iniciativa, hay que fortalecer la iniciativa de la red, que ya tiene una experiencia, ya nos conocemos, y entrar a investigar, a desarrollar y a buscar soluciones concretas desde el ámbito de la innovación y de la investigación en lo que nos compete. Creo que hay un reto interesante en una nueva etapa de universidad, empresa, Estado. Aquí estamos más o menos universidad, empresa, falta el Estado. Bueno, yo soy aquí Estado también por estar en la CREC, pero creo que esa relación hay que fortalecerla y empezar a preparar y proponer y desarrollar iniciativas, soluciones, modelos y tecnologías correspondientes. Creo que ese es el reto más importante que nos implica obviamente una decisión fuerte, y creo que en este evento estamos retomando la red porque estaba un poco después de las condiciones de pandemia, pues ya estamos retomando otra vez esta red que es muy importante para el país. Gracias, Omar. Bueno, desde la Universidad de la Costa estamos trabajando pues en los diferentes niveles, les decía ahorita. Nosotros tenemos nuestros estudiantes trabajando en los proyectos que salen desde los grupos de investigación por parte de cada uno de los investigadores. Tenemos el programa de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, tenemos 3 especializaciones, la de energías renovables, la de gerencia energética y la de sistemas eléctricos de potencia. Tenemos una maestría en eficiencia energética y energía renovable y tenemos el doctorado en ingeniería energética. En cada uno de los niveles tenemos proyectos. Estos proyectos están enfocados dentro de su misión por cada programa, siempre va orientado hacia la eficiencia y hacia las energías renovables. Nosotros
digo esto porque nosotros tenemos varios proyectos en diferentes frentes. Nosotros, por ejemplo, desde la ingeniería eléctrica tenemos proyectos y también pues apalancados, por supuesto, y liderados por los investigadores, que son nuestros profesores. Tenemos más de 9 doctores hoy en el Departamento de Energía. Cada uno especializado en un área. Tenemos proyectos orientados hoy a gestión eficiente de la energía, tanto en la industria como en edificaciones. Pues tenemos una línea hacia la eficiencia energética en edificaciones, pero dentro de estos proyectos de gestión eficiente de la energía también tenemos investigadores que se han especializado en sistemas. Entonces hoy tenemos una línea muy fuerte hacia lo que son motores eléctricos, tenemos una línea también de eficiencia energética en la industria hacia todo lo que tiene que ver con sistemas térmicos. También pues desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica también estamos trabajando en lo que son las redes inteligentes, las energías renovables, y dentro de las energías renovables pues también tenemos proyectos que están en línea con la energía solar fotovoltaica, con la energía eólica. Desde el doctorado tenemos proyectos que están haciendo aporte también a la ciencia, se está haciendo aporte a la ciencia también relacionados con la eficiencia, pero también tenemos una línea muy fuerte en biomasa, que estamos trabajando hoy con proyectos de generación por biomasa. También estamos ya trabajando con todo lo que tiene que ver con las Smart Grid, estamos vinculando la inteligencia artificial para todos los proyectos que venimos liderando. Y así pues, en cada una de estas líneas de investigación, pues hemos ido enfocando los diferentes proyectos. Ahora, ¿qué pretendemos? Que todos estos proyectos, pues, que también pues, hacen parte de nuestro grupo de investigación en optimización energética GeoPain, estos proyectos tengan un aporte no solo desde la ciencia y el aporte científico que puede tener, sino que también impacten tanto en la empresa, en la industria, impacten en el sector terciario, pero que también impacten en la sociedad. Entonces, varios de estos proyectos, por ejemplo, los de energías renovables, hoy tenemos un proyecto donde estamos haciendo implementación de energía solar fotovoltaica en casas de barrios de Barranquilla, donde vamos a hacer una investigación del comportamiento. O sea, ya hoy estamos pensando en implementar sistemas solares en los hogares, pero ¿qué va a pasar después de? ¿Cuál es ese comportamiento que tiene cada uno de esos hogares donde la dinámica de vida es diferente, donde pensamos, va a impactar sí en la factura, pero ¿cómo va a impactar en un hogar con una dinámica donde trabajan todo el día, donde no trabajan? Entonces, todo esto pues hay que hacer un seguimiento en el día a día, y esto es lo que estamos trabajando nosotros desde la investigación, asimismo en la industria, pues cómo impactamos en la industria, cómo le podemos aportar. Entonces, de la mano de todo esto, de cuáles son las predicciones en cuanto a los resultados que se puedan tener desde la investigación. Y al mismo tiempo, pues también estamos trabajando en proyectos de desarrollo tecnológico. Entonces, también cómo podemos mejorar o a la adaptación tecnológica, porque hablamos hoy de tecnología que viene de fuera, pero es una tecnología que tenemos que adaptarla, tenemos que medir, qué va a pasar en nuestras condiciones esa tecnología. Entonces, en el marco de la transición energética, donde todo está pasando muy rápido, porque realmente siempre estamos acostumbrados a que todo lleva un proceso, un paso a paso y un tiempo en la que nos vamos adaptando, pero en estos momentos todo está pasando muy rápido. Entonces hay que pensar también en que a futuro, en unos años, cómo va a ser ese comportamiento y qué impacto va a tener en los diferentes sectores, inclusive desde el punto de vista social. Entonces, en el marco de todo esto, pues nosotros vamos trabajando los proyectos y nos vamos vinculando a esas necesidades que se vienen dando dentro de la investigación, como le decía ahorita, y todo lo que tiene que ver con la innovación. Eso es, digamos que todo el abanico de proyectos que podemos ir implementando, pero sí tenemos una muy fuerte participación en la industria, en el sector terciario y con la sociedad, porque también queremos dejarle a la sociedad pues unos resultados importantes en ese sentido.
Gracias, Milen. Vean, ustedes siendo una empresa generadora a gas, Sí. ¿qué proyectos tienen? Bueno, nosotros vemos oportunidades no solamente como empresa, sino como sector. Nosotros hacemos parte de todos los térmicos, tenemos Colgen y también tenemos ANDEC, que nos agremia, y hemos visto varias oportunidades que necesitamos que se impulsen. Una primera son los temas que tienen que ver con la hibridación de los combustibles. Por ejemplo, las turbinas de combustión que tenemos nosotros que trabajan con gas natural ya pueden tener una mezcla con hidrógeno. Entonces, de esa forma, si yo hago una mezcla y desplazo un 20% del gas y por hidrógeno, voy a tener 20% de emisión, una reducción de 20%. Entonces, ese puede ser una buena línea de investigación. Creo que un estudiante de la Universidad del Atlántico se hizo un trabajo recientemente, es viable, pero se necesita avanzar mucho en esa transición porque el hidrógeno, como ustedes saben, necesita energía. Entonces, en los grandes países cuando hay una sobreoferta, entonces en esos momentos se produce hidrógeno, que es como un tipo de almacenamiento de energía, y ese hidrógeno podría después utilizarse en las plantas térmicas. Ahí falta un recorrido, pero es una línea de acción importante. Otra línea de acción que vemos con mucha oportunidad es el tema de la captura y almacenamiento del carbono. O sea, y la costa atlántica ahí también tiene un potencial en La Guajira y en el Cesar, donde hay minas y pozos de gas natural. Ahí ya quedaron unos reservorios. Entonces, la idea es utilizarlo, todo el dióxido de carbono que se produce en las plantas, llevarlos hasta allá y volver devolverlos a la tierra. Es una tecnología que se está desarrollando, en Europa ha avanzado mucho, aquí apenas comienza, pero hay bastante, por lo menos diría yo, esperanza en que eso se pueda llevar a cabo, a unos costos en el corto plazo más asequibles. Y por último, todo el tema que tiene que ver con eficiencias energéticas para el sector y reconversión tecnológica. Ahorita lo comenté, las plantas térmicas son el soporte, es el complemento perfecto para la transición, pero también se necesita actualizarla. No es el caso de las plantas nuestras, pero en Colombia hay plantas térmicas de los años 70, años 80, donde tienen unas eficiencias muy bajas y eso también hace que las emisiones sean altas. Entonces, la propuesta es que se hagan ese tipo de desarrollos de eficiencia energética en muchas plantas y eso de una u otra forma contribuirá o aportará a la reducción de emisiones, que es al final el objetivo que tiene esta transición energética. Gracias. Bueno, nosotros por haber pegado primero en el mercado con la generación distribuida, definitivamente esa es nuestra apuesta en la transición energética del país. Con Unergy y Solenium ya hemos tenido un apalancamiento de $20 millones de inversión en estos proyectos y con los negocios que se están haciendo ahorita, con el hambre que tiene el sector y los fondos de inversión en estos proyectos que son tan ágiles, la meta es ambiciosa. Seguramente pues le estamos apuntando a 1000 mini granjas, al menos en estos 5 años que vienen, porque pues yo creo que es más o menos el tiempo en el que el sector va a copar los circuitos y ya después va a ser más complejo seguir con la generación distribuida como se está dando. En ese sentido, entonces, todo nuestro esfuerzo está enfocado en eso y lo estamos haciendo no solo como pasó ahorita con Greenwood Energy, no solo con la intención de pues, ser desarrolladores, construir y vender energía, sino involucrar a las comunidades. Unergy nació, nuestro aliado nació como pues, una idea de democratizar la energía, repito, para que cualquiera pueda invertir y tener rentabilidad y ser parte de la generación de energía en el país. Entonces, nosotros estamos involucrando a las comunidades en estos proyectos, tanto a los inversionistas retail que ponen 1.200.000 o 10 millones de pesos,
como a los fondos de inversión para que también hagan parte de los proyectos que estamos desarrollando con las comunidades. Por ejemplo, nosotros estamos creando clústeres en la costa, en el Atlántico, en Sucre y en Cesar y sur de La Guajira. Y en el Cesar hace un par de meses tuvimos un evento muy bonito en el que inauguramos un laboratorio que es el SOLAP 2. El SOLAP 1 era donde los fundadores empezaron a hacer lo del tracker, y el SOLAP 2 es un laboratorio al lado de la Universidad Nacional Sede de La Paz, donde lo tenemos muy bien equipado para que la gente de la comunidad también pueda hacer proyectos allá. Tenemos unos sistemas fotovoltaicos con tracker, con estructura fija, con inversores de diferentes marcas para hacer validaciones de cómo se comportan estas diferentes tecnologías, ¿sí? Y eso lo tenemos disponible para la sociedad. También tenemos un contenedor social en San Diego, en el Cesar, donde cerca hay un colegio y estamos también haciendo unas actividades con los pelados del colegio para que se vayan involucrando en esto, porque cada vez va a ser más difícil conseguir gente para estos proyectos porque, cada vez hay más proyectos, pero hay menos gente especializada en estos temas. Ahí es donde también la academia nos ayuda bastante, cada vez sacando más técnicos, profesionales en estos campos, y que sean esa mano de obra que se capacite cada vez más para poder desarrollar estos proyectos. Entonces estamos involucrándonos en eso, no solo porque es lo bonito la parte social, sino también porque lo necesitamos. Gracias. Bueno, casi que desde la génesis de Sphere Energy no hemos soltado la mano del Estado ni de la universidad. Hemos estado trabajando juntos, los tres, en el desarrollo de un gran número de proyectos basados en la generación de biogás y el tratamiento de este para convertirlo a biometano. Esto es un proceso bastante largo y tortuoso y se requieren recursos. Definitivamente el Estado ha sido un factor muy importante a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, obviamente la Universidad del Atlántico, y con esto hemos logrado desarrollar ya un gran número de proyectos desarrollados estos con los mismos estudiantes de la Universidad del Atlántico. Entonces acá tenemos un proceso de transferencia de conocimiento a los estudiantes, ya muchos de ellos egresados de la universidad y funcionarios de la empresa. Entonces hay un componente también social bien interesante. Nos hemos dedicado a escribir, hemos ya sacado adelante artículos que se han publicado en revistas internacionales importantes. Entonces ahí también estamos dejando una huella, no solo como empresa, sino como Universidad del Atlántico, para mostrar lo que estamos desarrollando en torno a estos proyectos. ¿Qué estamos visualizando nosotros en el corto y mediano plazo? El seguir creciendo, el poder seguir vinculando a estudiantes de la Facultad de Ingeniería en estos procesos para sacar adelante esta tecnología, el biogás, del cual como departamento, como región y como país tenemos un potencial importante para poder hacer crecer este energético dentro de la canasta energética colombiana. Hoy por hoy la biomasa aporta muy poquito en la generación de energía al día a día en el país. Sin embargo, consideramos que estos números pueden crecer y bueno, acá hay un componente, definitivamente la industria, el generador de residuos tiene que comenzar a ver un poco más con interés esos residuos que está generando y aprovecharlos. Energía circular. Gracias, muy interesante. Bueno, ya la última pregunta a todos no va dirigida a su empresa, sino va dirigida a Colombia. ¿Sí? Como ustedes saben, pues a nivel internacional incluso, en la última conferencia de las partes, que fue en diciembre del 2023, pues está claro que está en riesgo obtener la meta de alcanzar 1,5 grados
en el año 2050. De hecho, ahí en la presentación que hizo la Organización Meteorológica Mundial, ya se alcanzaron picos de 1,4 grados de temperatura, de incremento de temperatura con respecto a la época preindustrial, y ya se habla de alcanzar 2,4 grados en diferentes escenarios para el año 2100, etcétera. Como conclusión de esa conferencia de las partes, se habló de que había que duplicar los esfuerzos en la eficiencia energética, o sea, la intensidad energética, bajarla a un ritmo 2 veces superior de lo que se estaba bajando hasta esta época, pasar prácticamente de un 2% a un 4,4%, y triplicar las inversiones en fuentes renovables de energía. Eso quiere decir que no estamos bien si no hacemos eso. En particular en Colombia, por ejemplo, en mi opinión particular, yo he notado, o no sé si ustedes lo han notado, que me parece que un poco el énfasis en la eficiencia energética está un poco retrasado con respecto al énfasis que se le está dando a las fuentes renovables de energía. Y en mi opinión la eficiencia energética es muy importante porque, en primer lugar, es la vía más rápida que tenemos. O sea, es mucho más rápido reducir 1 kilowatt por eficiencia energética que instalar 1 kilowatt en una fuente renovable, si están de acuerdo conmigo. Y todos los escenarios dicen que entre un 20 y un 40% de la reducción de emisiones se puede lograr por eficiencia energética, de la reducción de emisiones que necesitamos lograr hasta el año 2050. Entonces, no tiene sentido si tú tienes una vía rápida de bajo costo, porque también reducir 1 kilowatt en el uso final cuesta $1, mientras que instalar ese kilowatt adicional costaría $4, o sea, esa es más o menos la relación que existe. Si tienes una fuente que cuesta menos, que es más rápida y que tiene un impacto importante entre un 20 y un 40%, pues lo lógico sería hacer más énfasis en esa fuente que en otra. Entonces, esta pregunta va dirigida a ustedes con respecto al país, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de qué se necesitaría adicionalmente a lo que se está haciendo para acelerar este proceso de transición energética en el país y cumplir los objetivos que tenemos? Que Colombia acaba de cambiarlos hace 2 o 3 años y se puso la meta alta de reducir el 51% de las emisiones de referencia del 2014. Antes estaba en prácticamente la mitad. Entonces, esa es la pregunta para todos. Muchas gracias. Comenzamos ahora por Ricardo, ¿sí? Para terminar en Omar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que lo resumo con un par de palabras. Cultura. Creo que debemos culturizarnos, debemos educarnos, educar a nuestros hijos, a esas futuras generaciones en torno a temas básicos casi que de casa, cosas como el reciclar, cierra la nevera, no la dejes abierta, apaga las luces, cuando salgas de tu habitación, cosas tan simples, ¿no? Un tema de educación, de conciencia, creo que eso aportaría de manera importante a la transición energética. Son simples, pero cuando tú multiplicas eso por 50 millones de personas, es un impacto grande. Así es. Bueno, yo creo que la clave está en la sostenibilidad y pues ahorita que estoy haciendo la maestría me di cuenta que le enseñan a uno es a gestionar sostenibilidad para una empresa y no me gustó tanto eso porque estaba pensando en otras vainas, pero voy entendiendo que tiene todo el sentido porque si queremos reducir emisiones, uno de los factores más importantes es la energía y las empresas que son las que más generan emisiones, pues tienen que empezar por ahí, ¿sí? Entonces, si le ponemos un foco importante a la sostenibilidad, donde todas las empresas, donde todo el Estado le hagan gestión a sus emisiones, pues tienen que empezar a invertir en energías renovables, en eficiencia energética, si tienen flotas de vehículos, en movilidad eléctrica, ¿sí? Eso va a permitir que por lo menos hacia la transición energética ayude bastante a que sea una transición energética realmente basada en ir a la meta de carbono neutralidad. Ahora bien, esto no tiene que ser solo hacia las empresas, como tú lo decías, las personas del común pueden participar en esto
Y hay unos mecanismos como los bonos de carbono que pueden ayudar bastante. Muchas personas no están de acuerdo porque dicen que es greenwashing y toda esta vaina, y tiene sentido. Pero si se hace bien, yo creo que puede ayudar. Personas del común podemos ser realmente parte de ese cambio, que de a uno podemos llegar a 50 millones, y si de a uno que lleguemos a 50 millones y existan plataformas, hardware, software, blockchain, involucrar todas estas tecnologías que permitan hacer trazabilidad de cómo la sociedad se está comportando de cara a cuidar su planeta. Podemos, por ejemplo, con los recicladores hacer proyectos en los que muchos recicladores ganen bonos de carbono y eso les genere más rentabilidad, proyectos de movilidad eléctrica en los que muchas flotas de vehículos participen también y ese bono le ayude a que en su modelo financiero para comprar esos carros de pronto le dé una mejor TIR, no sé, o que el banco al prestarle de pronto le dé mejor el tema de poder pagar sus intereses. Lo mismo con los proyectos de energía solar y en general. Otro lado es las empresas de generación que están ahorita en la transición energética, muchas veces se creen los chachos por generar energía limpia, pero tienen unas prácticas también que a veces no son tan, no sé, sí, o sea, van a montar un parque de 100 megavatios, pero tienen que deforestar un montón de área y la compensación pues es ir a pagar por otro bosque que ya está hace tiempos allá capturando carbono, pues esto tampoco tiene tanto sentido y ahí sí veo más greenwashing. Entonces también todos los generadores del país, todos los que quieran meterse en proyectos renovables, tienen que ser también muy juiciosos con gestionar su sostenibilidad, desde cómo están haciendo los proyectos y de cómo ellos le están presentando al mundo, como mostró ahorita Greenwood, por ejemplo, que es un caso muy bonito, que no es solo un tema económico, sino también es el tema ambiental y el tema de involucrar a la sociedad. Gracias. No es fácil, pero creo que todo termina en plata. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que buscar formas de financiamiento, el Estado solo no puede, ahí tendría que entrar el sector privado, la academia, o sea, todo aportar desde su ángulo y lanzarse a revisar proyectos de eficiencia energética en la industria en general, no solamente en la generación térmica o en la generación eléctrica, sino en todos los ámbitos. Hay empresas que producen, por ejemplo, digo yo, una aceitera, una palmera, lo que sea. Entonces ellos con su estrechez económica tienen procesos que son muy ineficientes. Entonces llegar hasta donde ellos están, darle la mano desde lo técnico y desde lo financiero para que puedan llevarlo de la mano a que se tecnifiquen y puedan tener una producción sostenible. O sea, ustedes lo han dicho, estoy de acuerdo, hay que hacer una producción sostenible y a eso lo apuntamos. Ya desde el punto de vista de la generación, pero con la distribución de la energía. En Colombia hoy existen muchos proyectos que están radicados inclusive en la UDME, proyectos renovables, que ya inclusive algunos de ellos cuentan con licencia ambiental, tienen viabilidad técnica, viabilidad económica, pero no tienen punto de conexión. Y el punto de conexión tienen varios proyectos ahí en statu quo, porque no hay forma de sacar la energía. Es más, les cuento, Termoflores inscribió 2 proyectos de Cuidestar ahí mismo, en Termoflores, donde tenemos una subestación y no tenemos punto de conexión, no fue aprobado. Entonces, necesitamos que el país, y ahí sí como país, mire la forma de mejorar las líneas de transmisión, las líneas de distribución, y también modernizarla. Hay muchas pérdidas en el sistema, con transformadores muy ineficientes, pero un transformador es un equipo costoso, entonces hay que ver cómo las empresas, entre todos, buscamos la mejor forma para tener esa modernización a los costos que son y a la velocidad que es, porque de la medida en que nosotros intervengamos esos procesos y esos sistemas, vamos a llegar al éxito. O si no, vamos a ir lentos y como les digo, proyectos que ya han invertido 2, 3, 4 millones de dólares y están ahí quietos porque no tienen cómo sacarla y tampoco se les puede cargar a ellos la construcción de esa línea porque también una línea de transmisión es muy costosa. Y en lo último sería actualizar la ley eléctrica. La ley eléctrica
cuando fue concebida para el problema que existía en ese momento, excelente, eficaz, muy buena, pero ya las cosas cambiaron, el mundo cambió, los actores que estaban ahí cambiaron, el mundo cambió, las necesidades ya son otras y las expectativas también. Entonces, necesitamos que sacar una ley eléctrica de cara a la transición energética justa, donde se evalúen los riesgos, ¿verdad? Donde se evalúen las oportunidades y que sea incluyente para todos. Entonces, yo creo que ese podría ser como el gran resumen que puedo hacer para el país para poder avanzar. Gracias. En mi opinión, sin entrar en una cátedra, pero como alguien que ha trabajado por muchos años en eficiencia energética, nosotros cuando empezamos y cuando empezó la red, veníamos en una evolución y se estaba fortaleciendo el tema de eficiencia energética en Colombia inclusive. Y primero recordar que la transición energética incluye las energías renovables, pero también incluye la eficiencia energética. Y yo pienso que se está olvidando un poco el concepto de eficiencia energética y se le está dando más relevancia hacia lo que es la energía renovable. Y no podemos olvidar que estamos desde la generación, estamos en generación y también demanda. Entonces, hablamos mucho de la generación, pero estamos olvidando la demanda. Y así la energía renovable sea una energía limpia, tiene un impacto. Si bien desde lo ambiental lo estamos viendo como una solución para los problemas de generación de energía, también ese impacto se puede estar hacia, como un efecto contrario hacia lo que sería descuidar la demanda. Por ejemplo, nosotros hoy estamos pensando en fotovoltaica, pero por cada kilovatio es más área, es más fabricación de panel, es más tecnología que yo tengo que desarrollar para cubrir esa demanda y esa es la que estamos olvidando. Entonces, estamos viendo la generación como la solución desde la renovable, pero si no cuidamos a futuro, ¿qué va a pasar? Y eso es una de mis preocupaciones, es que nosotros estamos produciendo tecnología para seguir gastando en una energía que definitivamente no nos sirve porque la estamos descuidando. Entonces, yo soy y defiendo si vamos a tener un proyecto de generación con renovable, debería estar integrado tanto la oferta desde la generación como la demanda. Hoy, ¿qué está pasando? Y es una de mis preocupaciones también. Nos vienen a vender un proyecto de renovable y nos dicen, vamos a hacer un proyecto de eficiencia energética y la solución es instalar paneles. Eso no es un proyecto de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, estamos, digamos que desplazando la preocupación hacia el ahorro por traer una tecnología desde la generación y cubrir esa demanda que hoy tenemos. Entonces, ahí pues no sé si, no quiero porque si nos vamos a lo que es consumo de energía, es demanda sobre eficiencia de la tecnología que tenemos instalada. Eso es consumo de energía. ¿De dónde viene entonces la energía que utilizamos para cubrir ese consumo? Bueno, ya viene desde la generación. Entonces, ahí pienso que hay mucho por hacer y pienso que es un tema cultural, pero no solo cultural en lo que, cómo vamos a ahorrar energía, sino también cultural de cómo quienes hoy están trabajando en esos proyectos energéticos también vienen a entregarnos o a ofrecernos lo que nos están dando. Entonces, no solamente vender kilovatios en generación fotovoltaica, es también vender los kilovatios en generación fotovoltaica, pero con una eficiencia energética. Y eso es mirarlo desde la demanda. Entonces, yo pienso que los dos deberían estar integrados. Cuando hablemos de proyectos renovables, hablemos también de eficiencia energética. Cuando hablemos en la industria de eficiencia energética, pensar que hoy tenemos industrias que tienen 20, 30% de posibilidades de ahorro. Que hoy en el sector terciario, solamente con automatización, podemos mejorar hasta un 30%, por quedarme, porque hasta más del 30%. Entonces,
hay mucho por hacer y yo pienso que es un momento también preciso, como así viene la transición y viene impulsando el tema de las renovables, pues también es un momento oportuno para impulsar el tema de la eficiencia energética, porque eso nos va a dar mucho más valor. Es un tema que me apasiona, que lo discuto mucho, pero yo le voy a dar la palabra a Omar para que hable. Unas palabras para apoyar lo que tú dices, Milén, unos daticos nada más para que el auditorio sepa. La eficiencia energética en Colombia, en todo el país, de acuerdo al último balance energético que hizo la UNME y que publicó, es del 34%. ¿Ustedes lo sabían? O sea, el 34% de la energía que se produce en Colombia es la que se utiliza en el uso final. O sea, es la energía útil que usamos, solamente 34. ¿Qué significa eso? Que para usar un kilowatt aquí, yo tengo que producir 3 en una hidroeléctrica o 3 en termoflores. 3 kilowatts tengo que producir para usar 1 kilowatt en mi casa o en una industria o en un lugar. Entonces, eso ya por ahí podemos sacar todas las cuentas que ustedes quieran. Si vamos a sustituirlo por energía solar, yo tengo que montar 3 kilowatts de energía solar. Tú tienes que montar una planta de 3 veces mayor de la que se requiere en el proceso, sea de biogás, sea de energía limpia. Entonces, eso indica, y está publicado por la UNME, que Colombia pierde 4.700 millones de dólares anuales por ineficiencia energética, por pérdida energética. Está publicado por la UNME. Entonces, me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué no hacemos énfasis también en la eficiencia? O sea, ¿por qué ocurre eso? Claro que yo me puedo tirar una foto al lado de unos paneles solares y aparezco en el periódico mañana que Solenium y Juan Carlos Campos están inaugurando el panel solar de tal lado. Pero yo llego y bajo la presión de condensación en termoflores y reduzco el heat rate de la planta y no salgo ni felicitado por el jefe de mantenimiento de termoflores. No me dice nada, me estás haciendo lo que tienes que hacer. Así es. Sí. Entonces, eso también influye, ¿no? O sea, la eficiencia energética no tiene periodistas, no sé, no tiene fotógrafo. Habría que armar un equipo de personas así para que digan, para que empiecen a divulgar eso. Pero realmente es un problema serio, porque yo puedo mejorar la presión de condensación, él lo sabe, simplemente haciendo un monitoreo diario y aplicando acciones operativas. Pero ¿cuánto demoro yo? Y ahorro el 25% del heat rate, que eso es una cantidad de plata increíble. ¿Cuánto me demoro lograr eso mismo instalado en un sistema solar en una granja? Desde que pido la licencia ambiental, que me la dan, que lo construyo, que hago todo eso. ¿Cuánto me demoro en lograr eso? Y aprovechando, entonces, yo digo, hay que, el problema que tenemos en la eficiencia energética es que tenemos que aplicar tecnologías disruptivas que cambien todos los conceptos. Y ahí hay muchas cosas que hablar. O sea, ya estamos trabajando con una eficiencia estacionaria, debemos pasar a la eficiencia estacional, ¿okay? Que ya se está pasando a eso. No es la eficiencia instantánea, es la eficiencia operativa en un periodo de tiempo. Tenemos que unirla todo el desarrollo que ha tenido la tecnología de información con el monitoreo en tiempo real, con variables operativas, con el control operacional. O sea, hay muchas cosas que hacer en la eficiencia, pero no lo estamos haciendo. Y no hay interés, mucho interés en hacerlo. Entonces, es importante, y me he detenido un poquito en esto, porque lo que está diciendo Milén es cierto. Las dos cosas son importantes. Y estamos dejando atrás una y favoreciendo la otra. No, como para complementar lo que tú dices, en sí el mercado hoy, con la ley eléctrica que hoy tenemos, es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque hay un despacho económico, y ese despacho económico tiene muchas ecuaciones, está influenciado por muchas cosas del mismo sistema. Entonces, las plantas, por lo menos una planta como las nuestras, que son de turbinas de gas natural,
las ponen a generar en su mínimo técnico. Ese mínimo técnico, la eficiencia, para que tengas ahí la referencia, podría estar en el orden de 12.000, 13.000 BTU por kilovatio y a máxima carga 6.500, 6.800. Entonces, esa gran diferencia, casi el doble, no la tiene en cuenta el sistema. Y el sistema, por estabilidad de área, por como está estructurado, manda a generar las plantas en su mínimo técnico. Y las plantas, como son respaldos, están ahí en su mínimo técnico. Entonces, creo que las cuentas que hace la UME está colocando esa ineficiencia. No está, uno reporta al sistema las plantas a máxima carga, a suficiencia máxima carga, pero no sale despachado a máxima carga. Entonces, creo que tienes razón y eso, por eso lo que dije ahorita, que habría que hacer una reestructuración completa, la forma de despacho, la forma como se comercializa. Aquí está el señor de la CRE, no es fácil, es complicado, pero pienso que sí se puede intervenir y hacer un modelo más sostenible en el tiempo. Bueno, me tocó cerrar, más o menos. Más o menos. No, yo veo varias cosas, no voy a hablar desde la CRE, en lo posible, porque eso es bastante complejo, pero es parte de lo que vamos a conversar. No, a mí me parece que uno de los conceptos fundamentales que el país tiene que reorientarse es, antes que ser renovables hay que ser eficientes. Yo creo que ese es el mandato. Este es un país renovable desde hace mucho tiempo. O sea, yo nací con la electricidad que se producía en las grandes hidroeléctricas, que no estaban emitiendo gases de efecto invernadero, pues obviamente había impacto ambiental local. Después fueron entrando las termoeléctricas y pues evidentemente emiten gases, pero no somos o sea, Colombia no contribuye al problema de cambio climático, desde el punto de vista, digamos, que impacte, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos tenido una oportunidad de oro desde el punto de vista de la demanda, es decir, hemos logrado y tenemos una condición muy extraña como Colombia, que somos buenísimos para hacer políticas, leyes y políticas y planes, pero en el fondo no hemos cambiado mayor cosa. Si vemos desde la ley 1715-2014, pues sí, está la ley, estaba la ley de eficiencia energética anterior a esta y muchas leyes, pero en la práctica yo veo que no hemos avanzado lo suficiente. Y me parece que sí hemos perdido camino, por ejemplo, en el caso del sector industrial, las condiciones que son fundamentales no solamente por el tema ambiental y el tema de eficiencia, es porque se necesita un aparato productivo eficiente. Yo no lo veo tan claramente. Sí, hay grandes industrias. Yo nací realmente en las Aspas del Río, cuando las Aspas del Río era la industria más importante de América Latina en producción de hierro y acero. Y ahí yo estudié en el colegio de varones, porque pues mi papá trabajaba allá y mi mamá tenía todos los restaurantes y la cosa y tal. ¿Qué es ahora Aspas del Río? No es lo que fue hace muchos años. O sea, no hay una producción evidente. ¿Y por qué se dio esa condición? Pues porque era una empresa muy grande, derrochaba mucha energía, porque para producir acero, pues evidentemente requiere muchísima energía. Y después abrimos las puertas como Colombia para que entraran productos que entrábamos supuestamente en competencia, pues nos ganaron. Si abrimos la puerta, pues hay más eficientes y con menor valor, menor precio de un equipo, de una producción de hierro o acero, pues es más económico si se trae de un país, no sé, de China, ahora que están por acá, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que ver el modelo económico del país que ha pasado durante toda esa trayectoria. Estamos hablando de 50 años en que el país ha venido cambiando, pero no de forma adecuada en el tema que estamos viendo en este momento. Eso me refería a Aspas del Río porque recordé ahorita mis épocas de niño por allá. Ahora es una planta que sigue produciendo, pero no es competitiva y es muy ineficiente. Si vemos ahora la pequeña industria en Colombia, la industria en Colombia, no sé cuánto es el porcentaje, pero por lo menos, yo creo que por lo menos el 40% o más de la industria es la pequeña y mediana industria, que es completamente ineficiente. La pequeña industria es muy ineficiente, es una cosa bárbara. Entonces, ¿cómo lograr cambiar el aparato productivo desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía de forma eficiente? Eso no es muy claro. Hemos hecho con las universidades programas con recursos de conciencias, con recursos de Naciones Unidas, pero eso no ha sido, es pequeño comparado con lo que el país necesita. Entonces tenemos que orientar claramente, y yo no lo veo tampoco tan claro en los planes de la UDME en ese sentido, no lo veo tan claro cómo la industria pequeña y mediana realmente es muy ineficiente. Y la ineficiencia no es solamente por el consumo y uso de la energía útil que comentaba Juan Carlos ahora, sino porque tiene que producir valor.
tiene que producir empleo. Y si es ineficiente energéticamente, pues no va a producir nada porque no puede competir. Sus productos van a ser no competitivos. Entonces creo que ahí hay una discusión muy fuerte que no se ha dado en el país en ese ámbito. Solamente ha habido planes, o los que saca la UDME, todo el tema del balance energético y lo que tiene que ver con eficiencia energética, pero es indicativo. El Estado no ejerce fuerza para que seamos realmente eficientes en todos los ámbitos, sobre todo en el sector industrial, que pues tiene pequeña y mediana industria que es completamente ineficiente. Yo no entiendo cómo logran competir, es decir, el consumo de energía en los costos de producción está sobre el 30%, 20%, eso es altísimo, entonces no pueden competir. Ese sería un tema que me parece que es importante revisarlo y mirarlo. Lo otro es el tema del transporte. Fíjense lo que está pasando en este gobierno, y no lo digo porque estoy en el gobierno, ni mucho menos, no, pero se está retomando lo que se había quitado hace muchos años en el transporte en tren. Se sacaban los productos de Aceraspas del Río Boyacá hasta Santa Marta, línea férrea, para sacar todo el acero que se vendía. Eso se eliminó hace muchos años porque unos transportadores de carga en camiones prefirieron hacer política y quitaron todo el tema del transporte ferroviario de carga alta. Ahora se retomó y se está retomando en este momento. Se está retomando las líneas de conexión entre las regiones que tienen ferrocarril. Retomar el ferrocarril es una opción considerando que sea eléctrico. El que estaba antes era con carbón, ¿no? Carbón al tren y botando humo todo el tiempo. Ahora la idea sí es que sea unas condiciones, digamos, de transporte limpio, que es fundamental. Entonces me parece que hay unas discusiones que hay que ver desde la industria del tema de transporte que son fundamentales, y creo que en este nuevo ambiente el gobierno está muy interesado en impulsar eso, impulsar lo que se perdió hace 50 años en el tema del transporte férreo, que me parece que es muy importante. Entonces, por lo tanto, creo que eso también depende de unas políticas y de una institucionalidad. Si se logran políticas serias en este país, puede ser interesante. Yo creo que el tema, y ya que Juan Carlos lo ha mencionado, el tema de la planeación es muy importante y necesaria para un país, pero tiene que haber algo de exigencia de Estado, porque el plan que hace la UDME es un plan indicativo, que es muy bueno, pero como es indicativo, pues no tiene la fuerza de Estado. ¿Hasta dónde es mercado y hasta dónde es Estado para que se cumplan las condiciones que el país necesita para salir adelante en estos temas? Y el otro tema fundamental es el tema de la cultura. Si vemos la pequeña y mediana industria, no hay una cultura de la eficiencia. Y si vemos la gran industria, tampoco es que hay una cultura de la eficiencia en general. El problema, o más bien la connotación que se ve es hay que producir y hay que vender. No, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? ¿Con qué eficiencia en ese sentido? Entonces, por lo tanto, me parece que en eso hay que verlo en esos ámbitos. Si uno ve en el sector eléctrico, por ejemplo, en el caso de las termoeléctricas, pues hay termoeléctricas que sí, ya están en competencia, entonces tienen que ser eficientes. La competencia los ayuda o los obliga a ser más eficientes en el kilovatio de hora generado, y eso les permite entrar al mercado. Pero realmente todavía hay problemas de eficiencia fuertes en ese sentido. Entonces sí creo, y llego a la conclusión de lo que hemos venido conversando, y estoy de acuerdo con ustedes, que quizás sea mejor la eficiencia antes que cambiar la matriz energética por fuentes renovables. Es decir, las fuentes renovables hay que irlas impulsando, pero es preferible ser más eficientes, con eso las renovables van a ser mucho más, digamos, disponibles para que entren al mercado y para que el usuario final o la familia final pues pueda montar sus paneles fotovoltaicos, pero porque fue eficiente en ese sentido. Ahora, la solar fotovoltaica yo no estoy tan seguro, pero ha sido una solución muy interesante. Pero quizás las otras fuentes de energía en el tema de las PCHs, las pequeñas centrales hidroeléctricas, fueron muy fuertes hace 60 años, fueron fuertes en Colombia. Todo el Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, eso se perdió. Muchas caídas de agua donde es poner una turbina y ya tienen electricidad inmediatamente. Creo que eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque entraron las hidroeléctricas, las grandísimas hidroeléctricas, Chivor en Boyacá, que tuvo un percance gravísimo porque construyeron el túnel de carga, y ese túnel de carga no lo hicieron bien hecho, y cayó una montaña, y esa montaña cayó sobre el pueblo de abajo, que está por encima de la presa, y abajo está el pueblo, y el pueblo casi que se murió un montón de gente por una situación de ese estilo. Entonces uno ve
los grandes proyectos también tienen problemas en este país. Entonces, ¿hasta dónde la institucionalidad tiene que cambiar? Siento, y lo digo de buena manera, no por posición política, aunque tengo mi posición política, por supuesto, que este gobierno está tratando de buscar desde ese ámbito una salida más eficiente a todo lo que está pasando en el sector transporte, en el sector industrial, en ese sentido. Si se logra que las líneas de ferrocarril que aún están disponibles se aprovechan para tren de carga eléctrico, puede ser una solución muy interesante que no se ha tocado desde hace muchísimos años. Se perdió hace muchos años y se está tratando de nuevo de impactarlas. En el Boyacá, en diciembre, salió el tren, un tren muy bonito, estaban cobrando como que 10.000 pesos por subirse al tren lleno de luces por todo Boyacá. Hacía 40 años el tren no andaba por todo Boyacá. Y esos son los temas que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Entonces, considero que esto implicaría de alguna manera volver atrás, pero en una condición mucho más arriba en el manejo de energía, para lograr que no solamente por emisiones, sino también por calidad de vida y productividad del país. Yo creo que eso es lo fundamental. Más que las emisiones, que son importantes, pero no es lo que nos toca cumplir, pero hay que cumplirlas, hay que hacerlo. Cómo lograr que realmente el país aproveche la energía para calidad de vida y para productividad en todos los sectores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a los panelistas y esperamos que los participantes pues se hayan llevado una idea o una muestra de cómo va la transición energética en la región Caribe y algo a nivel nacional. Muchas gracias.